Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dulce María Martín Tapia y ahora vamos a hablar acerca de la escala Glasgow, la escala Cincinnati y la toma de signos vitales. La escala Glasgow es una escala de valoración de conciencia. Consiste en evaluar 3 criterios de observación clínica: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada uno de estos criterios se evalúa mediante una subescala. Cada respuesta se puntúa con un número, siendo cada una de las subescalas evaluadas independientemente. En esta escala, el estado de conciencia se determina sumando los números correspondientes a la respuesta del paciente de cada subescala. El procedimiento. Debemos de tener en cuenta que existe una limitación de aplicaciones en la escala, como la edema de párpados, afasia, intubación traqueal, inmovilización de algún miembro o tratamientos y relajaciones o relajantes. Se preparará el material para realizar la escala Glasgow y se preparará al paciente comprobando su identidad, manteniendo un ambiente tranquilo y evitando interrupciones y requerir atención del paciente. La técnica. Se identifica al paciente, se lavan las manos según el TD de Gen 105, se coloca al paciente en posición cómoda y se va a empezar a valorar. Volviendo a la técnica, la valoración de la respuesta ocular: si el paciente abre los ojos de forma espontánea, hay una apertura ocular sin necesidad de estímulos, indica que el mecanismo excitadores del tronco cerebral están activos. Si los ojos no implican conciencia de los hechos, una puntuación de 4. Valores de estimulaciones verbales. A cualquier frase, no necesariamente una instrucción, una puntuación de 3 puntos. Al dolor. Aplicación de dolores en el esternón, en base del esternocleidomastoideo, en el ungueal o etcétera, no debe utilizarse una presión suborbitaria, una puntuación de 2. Y ausencias de respuestas, no hay apertura ocular, puntuación de 1. Respuesta verbal. El paciente orientado que sabe dónde está, quién es, por qué está aquí, el año, la estación y el mes que se encuentra, etcétera, se evalúa con una puntuación de 5. Que está desorientado. Responde a preguntas a una conversación habitual, de que respuestas que no sitúan en el espacio-tiempo, o lo primero que se pierde en la situación del tiempo es el lugar, y por último la persona. Se evalúa con una puntuación de 4. Es incoherente. No es posible llevar a cabo una conversación sostenida, reniega y grita. Se evalúa con una puntuación de 3. Sonidos incomprensibles, emite lamentos, quejidos y sin palabras reconocibles, con una puntuación de 1. Sin respuesta, no hay respuesta verbal, se evalúa con una puntuación de 1. Respuesta motora. El paciente obedece órdenes, por ejemplo, levanta el brazo, saca la lengua, etc. Se evalúa con una puntuación de 6. Localiza el dolor. A la aplicación de un estímulo doloroso con un movimiento deliberado o intencional, se evalúa con una puntuación de 5. Retirada del dolor. El sujeto realiza una respuesta de retirada ante algún estímulo que se le haya aplicado. Se evalúa con una puntuación de 4. Una flexión anormal. Frente al estímulo, el sujeto adopta una postura de flexión de las extremidades superiores sobre el tórax con una abducción de manos. Una puntuación de 3. Una extensión anormal. Ante el estímulo del sujeto, adopta la postura extrasensora de las extremidades superiores e inferiores, existiendo una rotación interna del brazo y pronización del antebrazo, con una puntuación de 2. Y sin respuesta se evalúa con una puntuación de 1. Ante las valoraciones de la respuesta motora, los estímulos se deben aplicar en ambos hemicuerpos de las extremidades superiores, anotando las puntuaciones más altas. Para la valoración se utilizan órdenes concretas y sencillas. En cuanto a la escala Cincinnati, se valoran 3 signos de sospechas y es un sistema muy fiable, que con uno de ellos sea positivo, existe un 72% de probabilidad de que la persona esté sufriendo un derrame cerebral. Los signos que se deben de tener en cuenta son la simetría facial, la deriva del brazo y la alteración de palabras. La simetría facial. Si es positivo, que si le pedimos a una persona que sonría y solo es capaz de levantar un solo labio de la cara, ya cuenta con una posibilidad de tener un derrame cerebral. Derivación del brazo. Le pedimos a la persona que levante el brazo. Es positivo si se queda uno más levantado que el otro, o directamente hay un brazo que no es capaz de levantarse. A la alteración al habla. Es positivo si una persona no es capaz de hablarnos o lo hace utilizando las palabras equivocadas y sin coherencia. La frecuencia cardíaca.
La frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que el corazón late por minuto. Después de los 10 años, la frecuencia cardíaca de cada persona debe estar entre 60 a los 100 latidos por minuto estando en reposo. El corazón se acelera durante el ejercicio. Existe una frecuencia cardíaca máxima y recomendada que varía según el individuo, la edad del individuo. No solo la velocidad de la frecuencia cardíaca es importante, el ritmo de los latidos también es crucial y el latido irregular puede ser un signo de una enfermedad grave. La temperatura. La temperatura corporal o temperatura del cuerpo corresponde a la temperatura media del organismo humano. En el hombre, la temperatura media se estima alrededor del 37 grados centígrados y varía su función de acuerdo al día o la hora del día. Habitualmente es de 5 grados centígrados superior por la noche en comparación con la mañana. Ahora vamos a proceder a la toma de signos vitales. Mi paciente se llama José y tiene 12 años. El paciente cuenta con una presión arterial de 120 a 80. Ahora procederé a tomarle la temperatura. ¿Puedes levantar el brazo, por favor? ¿Puedes bajar? Gracias. ¿Puedes levantar el brazo, por favor? El paciente cuenta con una temperatura de 36.5 grados. Ahora procederé a tomarle la frecuencia cardíaca. Ok, ya pasó un minuto y cuenta con una frecuencia cardíaca de 96 pulsos por minuto. Además de que tomé la decisión de también tomarle la frecuencia respiratoria para no alterar los resultados. Cuenta con 20 pulsaciones, no, 20 respiraciones por minuto.